Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a una clase de farmacología. Esta es una nueva clase de farmacología. Lo que vamos a hablar de hoy es de cinética de eliminación, ¿sí? Como ustedes ya saben, la página es clasesmedicas.wix.com/inicio. Nos pueden encontrar también por Facebook o vía WhatsApp. Bien, lo primero que nosotros tenemos que hablar es del sistema monocompartimental. Los gráficos que nosotros vamos a observar de aquí en adelante son parte del sistema monocompartimental. ¿Qué es un sistema monocompartimental? Como dice su nombre, es un sistema de un solo compartimiento. Bien, este compartimiento es donde ingresa la droga. Como lo podemos ver acá marcado de verde, es donde ingresa la droga, ¿sí? Se habla de drogas de ingreso por vía parenteral para evitar el paso de la absorción. Pero como ustedes saben, en unas clases anteriores nosotros hemos hablado ya de la absorción. Acá simplemente vamos a hablar de la eliminación. Entonces, como es un medio de un solo compartimiento, la droga ingresa a este compartimiento, que es la biofase, por ejemplo es el plasma, pero a la vez es la biofase, el lugar donde va a actuar la droga, y a la vez se elimina mediante una constante eliminación, mediante una velocidad de eliminación, se elimina de este compartimiento, ¿sí? Y esta eliminación consiste en biotransformación o metabolización y en excreción de la droga. Los primeros gráficos que vamos a evaluar se llaman gráficos de velocidad de concentración versus tiempo, ¿no? Gráficos de concentración versus tiempo. Bien, entonces, el primer gráfico que nosotros estamos viendo acá es el gráfico de orden 0. Entonces, nosotros en las ordenadas están anotadas las concentraciones de la droga, ejemplo 100 nanogramos por mililitro, y vemos cómo esos 100 nanogramos por mililitro se eliminan en proporciones similares a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Ejemplo, a las 5 horas se eliminó hasta 50 nanogramos por mililitro y al llegar a las 10 horas ya se eliminó casi toda la droga. Tengamos en cuenta que al observarse un gráfico lineal en concentración versus tiempo, estamos hablando de que la velocidad de eliminación es constante, o sea que se elimina una concentración constante cada cierto tiempo. Ejemplo, cada 2 horas se elimina 20 nanogramos por mililitro. La concentración eliminada es constante. Como cada 2 horas se elimina 20 nanogramos por mililitro, la velocidad de eliminación será 20 nanogramos por mililitro sobre 2 horas. Bien, entonces tengamos en cuenta lo siguiente. En estos gráficos nosotros tenemos que diferenciar orden 0 de orden 1. Veamos que en orden 1 el gráfico no se ve lineal, sino el gráfico se ve como una curva. La velocidad de eliminación entonces es proporcional a la concentración del fármaco. Mientras mayor sea la concentración inicial del fármaco, mayor va a ser la velocidad de eliminación. ¿Sí? Ejemplo, si tenemos 100 nanogramos, como lo tenemos al inicio, la velocidad de eliminación para llegar a 50 nanogramos será 50 nanogramos cada 2 horas. Pero si nosotros observamos 2 horas después de haber eliminado 50 nanogramos, nos vamos a dar cuenta que en las siguientes 2 horas se elimina solamente 25 nanogramos. O sea, las primeras 2 horas se elimina 50 nanogramos. Las segundas 2 horas se elimina solo 25 nanogramos. Eso habla de una velocidad de eliminación no constante, una velocidad de eliminación variable y depende de las concentraciones de la droga. Los gráficos también se pueden ver en expresión logarítmica, ¿sí? Estos gráficos en expresión logarítmica simplemente nosotros tenemos que saber que se observan en forma diferente a los gráficos que habíamos visto anteriormente, porque los gráficos observados antes eran gráficos aritméticos, ¿sí? Entonces, al ver gráficos logarítmicos, nosotros vamos a ver al orden 0 lo vamos a ver como una curva, que es lo que observamos a la izquierda, y al orden 1 lo vamos a observar como una recta. Esto simplemente tiene que ver porque la expresión es de concentraciones en forma logarítmica. Bueno, cinética de orden 1. Este es otro tipo de gráfico. Este se llama velocidad de eliminación en función de la concentración de la droga. Entonces tenemos dos tipos de gráficos diferentes.
El primero que nosotros habíamos hablado era concentración en función de tiempo. Ahora estamos hablando de velocidad de eliminación en función de la concentración de la droga. ¿Qué observamos? La cinética de eliminación de orden 1 se transformó en un gráfico lineal, ¿sí? Entonces, a orden 1 se le llama fármaco cinética lineal. ¿Por qué? Porque cuando analizamos el gráfico de velocidad de eliminación en función de la concentración, el gráfico es lineal, no por el gráfico anterior, ¿sí? Bien, también se habla de que es dosis independiente. ¿Pero por qué dosis independiente? Porque sea cual sea la dosis, nunca va a llegar a un punto de saturación, ¿sí? Entonces, el único mecanismo no saturable en nuestro cuerpo es la filtración glomerular. Acá tenemos la cinética de Michael y Menten. La cinética de Michael y Menten es farmacocinética no lineal. Como ustedes pueden ver, no es lineal porque tiene una meseta al final del recorrido, ¿sí? Entonces, se dice que es dosis dependiente, porque dependiendo de la dosis, llega más pronto o tarda más en llegar a la meseta, ¿sí? Bueno, tengan en cuenta que esta cinética de Michael y Menten en un comienzo es prácticamente de orden 1, o sea, si lo observan, es prácticamente lineal, pero cuando van aumentando las concentraciones del fármaco llega a una meseta donde es prácticamente de orden 0. O sea, está casi saturado el sistema, ¿sí? Entonces, hablamos de orden 1 cuando el sistema es no saturable, ejemplo la filtración glomerular, y hablamos de orden 0 cuando el sistema es saturable. Nuevamente, cinética de Michael y Menten no es un gráfico de orden 0, pero es un gráfico que puede llegar a saturarse, o sea, puede llegar a una cinética de eliminación de orden 0, ¿sí? Entonces, ¿qué mecanismos de eliminación cumplen con esta cinética? Tenemos los fármacos que se eliminan casi exclusivamente por filtración glomerular, son de cinética lineal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gentamicina, ¿sí? La cinética lineal era orden 1. Los fármacos que se eliminan por mecanismos saturables, o sea, que pueden llegar a orden 0, que tienen cinética de Michael y Menten, ¿no? Pero en concentraciones in vivo no se acercan a niveles saturables. Ejemplo, la penicilina. O sea, la penicilina se eliminaría por orden 1 en concentraciones in vivo, ¿sí? Bien, tenemos los fármacos que se eliminan por mecanismos saturables. Estos fármacos también tienen cinética de Michael y Menten, llegan a una saturación, ¿no? Pero no es posible en estos fármacos llegar al punto de saturación porque provocarían la muerte. Ejemplo, la digitoxina. Entonces, en situaciones terapéuticas, la digitoxina también se elimina por orden 1 porque no llega a saturar su sistema. Si su sistema se satura, provoca la muerte, ¿sí? Fármacos cuyos niveles tóxicos alcanzan a saturar sistemas de eliminación, pero cuyos niveles terapéuticos son muy inferiores. Ejemplo, el diazepam es un psicofármaco, entonces niveles tóxicos pueden llegar a saturar el sistema de eliminación, pero los niveles terapéuticos no llegan a saturarlo, ¿sí? Fármacos que con dosis terapéuticas alcanzan las zonas intermedias, o sea, entre cinética de orden 1 y cinética de orden 0, tenemos ácido salicílico, fenitoína. Entonces su cinética puede ser no lineal a nivel terapéutico. O sea, puede llegar a iniciar una saturación en su sistema. Bien, los fármacos que cualquier dosis alcanzan cinética de eliminación de orden 0, o sea, son fármacos que siempre saturan, tienen cinética de Michael y Menten, pero su velocidad de eliminación se vuelve rápidamente constante. Son fármacos que están saturados, ejemplo el etanol, una droga de abuso. La mayoría de los fármacos entonces tienen eliminación lineal, o sea, de orden 1, dentro del rango terapéutico. Pero como nos damos cuenta, los sistemas de eliminación para casi todos los fármacos, excepto para el de filtración, los que se eliminan exclusivamente por filtración glomerular, es de tipo de cinética de Michael y Menten. Bien, hablando de la vida media de eliminación. Como vemos acá en orden 0, la vida media es por definición tanto en orden 0 como en orden 1, es el tiempo que tarda en disminuir un 50% de la concentración del fármaco. En orden 0 nosotros vemos que la primera vida media es de 6,2 horas y la segunda vida media es de
1 horas. Entonces, ¿de qué me habla esto? Que en orden 0 la vida media no es constante, sino la vida media es variable, porque siempre tiene que cumplir con esa definición. Entonces, es el tiempo que tarda en eliminarse el 50% de la concentración del fármaco. En orden 1, la vida media es constante, ¿sí? O sea, siempre para pasar de 100 a 50 se pierde 4 horas, 4,2 horas. Entonces, esa es la primera vida media. En la segunda vida media, para pasar de 50 a 25, también se pierde 4,2 horas. Es la segunda vida media. Y la tercera vida media también será exactamente igual.